un teorema en Stanford que nace de un grupo matemático puro muy bueno. Terence Tao es medalla Fields y número de Erdős 2, tiene una foto a los 12 años con Erdős platicando de matemáticas. Estamos hablando de gente que hace matemáticas muy sólidas, pero que sale en el campus de Stanford a ver problemas. Ellos hablan, he visto algunos seminarios de Candés y Tao, de las motivaciones de los problemas, ¿no? ¿De dónde saca uno sus problemas académicos? Hay muchos orígenes, ¿verdad? Artículos, algún asesor influyente. Esta gente sale al mundo. Estos matemáticos puros salen a los laboratorios que están en Stanford, al hospital de imagenología, y el resultado de ese teorema de compressive sensing, que si no ha escuchado hablar de él es, desde mi punto de vista, increíblemente radical, viene de esa mezcla muy sana entre las matemáticas más puras que se han desarrollado últimamente y aplicaciones muy concretas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en los siguientes minutos? Vamos a ver qué es compresión. Todo el mundo la usa, vive, se entretiene y se comunica usando compresión. Pero la parte interesante del título es detección comprimida, ¿verdad? Les voy a explicar un poquito de qué se está hablando. Y hay algunos conceptos matemáticos, me voy a ir de manera segura por la superficie, como voy ignorante, ¿verdad? Hablando de los conceptos generales, pero hay una serie de profundidades matemáticas atrás de lo que voy a presentar. Quería traer a Capella de Guarura, ¿verdad? Pero no se dejó, no hace falta. Les voy a presentar los conceptos subyacentes a esta nueva técnica que es relativamente nueva y empezar a presentarles ejemplos que desde mi punto de vista son muy dramáticos, contraintuitivos y con ganas de que ustedes piensen en sus distintas áreas cómo puede esta nueva conceptualización de muestreo ser usada en sus casos. Y aterrizando las cosas a lo que hacemos, cómo usamos estos grandes desarrollos en problemas muy mundanos aquí en el laboratorio. Nos vamos despacito. Compresión contra compressive sensing. ¿Ok? La motivación es general y esto abarca a cualquiera de los que trabajamos aquí. Nos dedicamos a desarrollar modelos o a calcular cosas de campos escalares o vectoriales asociados a fenómenos. Me elegí esta imagen que me encontré hace unos días porque me encanta. Es el campo eléctrico y el potencial eléctrico de las antenas de un abejorro. Los abejorros, a mí me fascina la naturaleza, tienen muchos mecanismos para buscar polen, etc. Lo que yo no sabía es que tienen sensores eléctricos. Con su batimiento se electrifican ellos y estos sensores les permiten acercarse a ciertas flores particulares por su respuesta dieléctrica. A mí me fascina, pero eso es lo de menos. ¿Qué ilustra esto? Como científicos en casi todos los campos, sea astrofísica, formación estelar, electromagnetismo, física atómica, estamos interesados en calcular, en visualizar y en el mejor de los casos medir campos, ¿verdad? Sean escalares o vectoriales. Y estos pueden ser muy densos y muy detallados como esto, ¿no? Esto está en Nature News y es un artículo muy padre, pero lo tomé porque la imagen ilustra esta necesidad, yo creo que de todos, de mapear, calcular, incluso medir campos, con la precisión más fina que se requiera. Esta pezuñita mide una fracción de milímetro. Entonces sería un reto interesante desarrollar técnicas para medir y validar estas mediciones, que de hecho lo hizo el grupo de California. Todas las aplicaciones de ciencia requieren medir imágenes. En el caso de la medicina, entre más preciso sea el contraste, la gente que sabe de radiología puede distinguir. Yo jamás he podido, me enseñan ultrasonido de mis propios interiores y yo, mire, ahí está su páncreas. Bueno, la gente que sabe medicina, con imágenes de buen contraste, toma decisiones y típicamente es caro, a veces no es posible medir con la resolución necesaria campos escalares. No es posible porque si quisiéramos saber el campo de temperaturas con una resolución de metros del planeta, necesitaríamos una cantidad muy grande de dinero. Es un problema, creo, general, el sampling, el muestreo de señales a una resolución suficiente para tener una validación de un modelo, pero realista para que sea implementable desde el punto de vista económico. ¿Ok? Esa es la motivación general de este campo.
Y para presentar el problema central en el que se basa el Compressive Sensing, necesito ir presentando algunos conceptos. Algunos de ellos son intuitivos, otros ya no lo son tanto. Representaciones compactas. Yo creo que la especie humana tiene un poder impresionante, entre muchas otras capacidades, por abstraer cosas, ¿verdad? Y representar cosas con símbolos. El lenguaje es uno de ellos. Podemos expresar emociones, la música se puede codificar con un pentagrama, y las señales periódicas, como se enseñan en la facultad, se pueden codificar o representar de manera muy compacta. Estoy hablando de un campo que le gusta a muchos colegas, a Bernardo, las transformaciones, ¿verdad? Transformar una cosa que está en cierto espacio en otra, y en particular esta señal, la plotilla matemática, es una suma de dos senos con dos frecuencias, y si la representamos por medio de una transformada rápida de Fourier, la representación es muy sencilla, son dos frecuencias, ¿verdad? Entonces, las matemáticas, en particular transformadas de Fourier, otro tipo de transformadas, hay muchas, permiten representar cosas que aparentemente son caras o densas de una manera muy compacta. Voy a empezar a hablar de imágenes. En realidad es un campo de contrastes, de negros y blancos. Ustedes podrán generalizar ya campos vectoriales, eléctricos. Esta discusión se aplica en mucho. Es el encanto de las matemáticas, un estudio general de cosas muy particulares. Si uno tiene una imagen, y ahora el precio de las cosas de estos celulares van en función del número de megapíxeles que tienen las cámaras, ¿verdad? Uno puede tomar fotografías que tienen típicamente ahora 7 megapíxeles, ¿verdad? 7000 pixelitos de acá y acá. Pero si uno tiene las herramientas adecuadas, y ahora es bastante sencillo, uno puede hacer la representación de esto en Fourier. Y algo interesantísimo, y es la base de un montón de la tecnología que usan ustedes para llamar por teléfono, para oír sus MP3 en iTunes o lo que sea, es que la información central, la más relevante, que codifica los detalles más importantes de esta imagen, se encuentra en un conjunto relativamente pequeño de coeficientes. Esta transformación, si este es de 1 megapíxel, debe tener 1 millón de coeficientes M y N correspondientes para toda la imagen. La base de los procesos de compresión de música MP3 o del formato JPG que todo el mundo usa en sus computadoras ahora, se basa en lo siguiente. ¿Qué tal si nos fijamos en los coeficientes más significativos de todo este conjunto de 1 millón de píxeles? Borramos los demás, los hacemos 0 y hacemos la transformada inversa. Lo que ocurre es que típicamente recuperamos cosas con una resolución bastante buena, ¿no? En el caso de la música, solo los músicos muy exquisitos que aprecian los armónicos más sofisticados se quejan del MP3. Yo honestamente tengo oído de cañonero, pero las personas normales no notamos la diferencia entre una señal original de varios millones de píxeles contra una señal comprimida. Pero eso ha estado alrededor de nosotros durante decenas ya de años. Esto no es nuevo, ¿verdad? Cuando mis estudiantes me preguntan, o la gente en la calle con toda razón me dice, oye, ¿para qué diablos sirven las matemáticas y la transformada de Fourier? Y bueno, como es difícil hablar de cosas muy espirituales, a veces les digo, es que sencillamente no tendrías ni streaming, ni Skype, ni Netflix, ni podrías bajar imágenes por internet, porque prácticamente toda la comunicación digital que tenemos actualmente es posible porque es factible tener cantidades masivas de información, compactarlas en la parte más esencial y transmitir esa parte esencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos todo el tiempo? Ustedes no lo sepan, y ahí le hago burla a algunos estudiantes de que sus celulares saben más transformar de Fourier que ellos, porque lo están haciendo todo el tiempo. Uno tiene un proceso físico, como hablar por teléfono, ¿verdad? Un proceso físico que debe convertirse en un proceso digital, en números. Se debe comprimir vía una transformación adecuada. Se debe buscar una representación sparse. Aquí aparece la palabra por primera vez. La traducción literal es escasez en inglés, ¿no? Es una representación escasa de pocas cosas. Yo ando buscando un buen nombre, ¿qué? Rala. Eso vas a ver mis propuestas de una representación limitada o compacta de algo que originalmente es complejo y que a la hora de reconvertir
el usuario del otro lado, del streaming en Netflix, o de la música en Napster, o de la imagen que uno ve de la familia en Facebook, es una representación, aquí me faltó la foto de Einstein, que era la mismita, o del fotógrafo, una representación muy aceptable del objeto original. ¿Sí? Esta es la base de compresión, y en verdad no estoy diciéndoles nada más. Lo usamos todo el tiempo, y es un desarrollo muy bueno. Entonces, mi traducción, castellanizando esto de sparsity, es la representación de un vector que originalmente hay un espacio muy grande, ahorita van a ver qué tan grande es, pero que solamente requiere unos cuantos coeficientes para concentrar la información central. ¿Sí? Es un vector sparse, vamos a llegar ahorita poco a poco a la definición, es un vector que se representa con unos cuantos coeficientes, pero que contiene información en un universo muy grande. Y ahorita vamos a ver qué tan grande. ¿Sí? Para una imagen de 200 por 200 píxeles, que ahorita ya cualquier persona se reiría de eso en resolución, los celulares que tienen en sus manos tienen millones de píxeles, 1000 por 1000, etc. Pero pensemos en un espacio de píxeles de 200 por 200. Si pensamos que podemos prender y apagar, como ocurre de hecho con sus celulares, ¿verdad? Los LEDs que componen sus pantallas se prenden y se apagan y nos representan imágenes, ¿verdad? Si pensamos en las posibilidades que hay de prender y apagar esto, pues esto se va a 2 a la m por n, ¿verdad? 2 a la 400 combinaciones posibles de prender y apagar los píxeles. ¿Y eso qué significa? Ese es el espacio posible de la dimensionalidad de una imagen de 200 por 200. Imagínense esto a millones, imagínense esto a color, ¿verdad? Pero con 200 la hacemos. La posibilidad de imágenes que podemos representar en este espacio, ¿sí? Este conjunto, es mucho más grande que el número de ni siquiera átomos, nucleones, quarks, no sé, que hay en el universo. En particular, por ejemplo, esta imagen, ¿verdad? Que la pongo como un guiño de ojo a quien entienda de lo que estoy hablando. En la novela de Borges, el Aleph es un punto donde se concentran todas las cosas posibles, todo lo que ha habido, todo lo que ha sido y será, en todas sus distintas posibilidades. Si nosotros pensamos en el espacio de píxeles, incluso en este espacio tan modesto, la posibilidad de alterar los píxeles, encenderlos y apagarlos, incluye en ese espacio la imagen de cuando nacieron, desde distintos ángulos, la imagen de cómo se van a ver cuando sean viejos, de un atardecer, de las pinturas de Van Gogh, todas las imágenes posibles. Ese es el tamaño del espacio de los píxeles, ¿verdad? Y cuando ustedes pintan una imagen concreta, agarran una selección específica de negros y blancos, tienen un vector en ese espacio. Pero lo que les quiero ilustrar es que la esparcidad se refiere a vectores muy concretos, que representan cosas muy concretas, pero que ven un universo, un espacio inmensamente grande. Entonces el contexto de Compressive Sensing vive aquí. Vive en ese tipo de objetos, como las imágenes, como las resonancias magnéticas, como las cosas susceptibles de representarse por wavelets, que son un vector muy concreto en un espacio muy grande. ¿Sí? Entonces, la esparcidad es un concepto fundamental en el tema de Compressive Sensing. Y aquí viene la parte que realmente ya no es tan convencional, y es la que empezó a explorar Candes y el grupo de Dennis Tao desde el punto de vista matemático. Citando a Candes, él dice en una plática, el hecho de que tengamos que tomar imágenes tan caras en píxeles, que después tengamos que procesarlas y tirar millones de los datos que tomamos y usar solo un puñado de esos, significa que en realidad estamos haciendo malas cosas. La aproximación no es la aproximación correcta. La manera en que capturamos, medimos, censamos procesos o campos escalares no es eficiente. Y la pregunta es, ¿habrá un proceso que nos permita ir y medir directamente en el espacio comprimido? ¿No? Esa es la pregunta matemática. Y la respuesta es sí. Y el origen de Compressive Sensing es desarrollar técnicas, teoremas y procedimientos, ¿sí?, para muestrar fenómenos físicos directamente en la representación esparsa. Y esto que de hecho de broma los matemáticos con los que trabajo a la hora de hacer esa conversión es por medio de una minimización de ese vector sparse, la minimización de la norma L1, que es vieja,
a partir de una serie de mediciones aleatorias. Aquí es donde empieza lo que no es intuitivo, ¿sí? Entonces, les acabo de presentar el contenido del seminario y acabé. Esto es Compressive Sensing, ¿sí? Compressive Sensing es una técnica para ir y medir procesos con muchos datos en un espacio sparse, pero extraer de manera muy eficiente, submuestreada, la carnita o la esencia del vector que realmente nos interesa, ¿sí? Eso es Compressive Sensing. Y aquí es donde típicamente Marcelo y mis hijos, cuando me aviento rápido a la parte más honda de la explicación, me dice qué onda, ¿no? No es un proceso reversible. No es un proceso reversible. ¿Qué quiere decir? Tiene que estar transformada muy rápido. Es que hay muchas maneras, no necesariamente hay transformaciones sin. Esa no es la parte esencial, yo creo. La parte esencial es que lo que quieras mostrar sea sparse, ¿no? Y otra propiedad que es más técnica, y ahí empezamos a meternos en el mar matemático, es más complejo. Los operadores o los procesos por los cuales pasan esos vectores deben ser incoherentes. Hay una definición técnica de eso con respecto al proceso de medida. Pero voy a aterrizar esto de manera muy concreta para que salgamos de este momento. Mi intención de presentar esto de manera compacta, sin intención de hacer juegos de palabras, era darles una perspectiva general, intrigarlos un poquito, pero haberlo hecho. Y ahorita vamos un poco más despacio, ¿sí? En la medida de lo posible. Si este cuarto estuviera lleno de ingenieros, lo que acabo de decir, de hecho Jaime Aftante no está aquí, a los ingenieros les enseñan desde muy chiquitos que hay una manera canónica de mostrar señales, ¿verdad? Como esta, la misma señal que les puse hace un ratito. El teorema lo desarrolló Nyquist y, bueno, los fundamentos a principios de 1900, y luego Shannon lo probó de manera sólida, y va como sigue, ¿sí? Ustedes tienen algún fenómeno, en este caso para simplificar las cosas es unidimensional, periódico, en este caso la suma de dos funciones, y ya vimos que en alguna representación es sparse, ¿verdad? En esta representación del dominio del tiempo parece una señal compleja, ¿verdad? Que necesita muchos datos por segundo, pero en el espacio recíproco requerimos dos frecuencias para escribir, ¿sí? Los ingenieros durante mucho tiempo se han preocupado por este problema, es un problema fundamental, y la pregunta es ¿cuál es el mínimo de muestras y a qué frecuencia, con qué rapidez, con qué resolución debo medir esta cosa para invertir esos datos o extraer de ellos la fotografía única de lo que quiero medir, ¿sí? De una medición de cierto número de puntos, hacer interpolaciones, hacer una especie de ajuste de curvas, lo que hacemos todo el tiempo, y obtener la señal más cercana a esto, ¿sí? El teorema de Nyquist y Shannon estableció y se tomó como un canon, y mucha gente hasta la fecha lo toma como una ortodoxia, de que hay que muestrear por lo menos al doble de la frecuencia máxima de los armónicos de la señal, ¿no? Eso es un canon y los ingenieros lo repiten y lo usan todo el tiempo. ¿Cuál es el punto? Que tiene que ser periódica, tiene que ser con particiones exactas y a una tasa mínima de muestreo de por lo menos en este caso 1062 Hz, ¿no? Y eso lo sabemos todos en los laboratorios, y tenemos un osciloscopio que no tiene el ancho de banda suficiente para ver un fenómeno rápido, no lo vamos a ver, no lo vamos a poder reproducir. Existe físicamente, pero nuestra representación es limitada porque el sampling, el muestreo, no obedece este teorema, ¿sí? Yo lo que les estoy diciendo es que si hacemos un muestreo, en este caso 10 veces menor, aleatorio, y ese vector nos va a muestrear, voy a hacer una representación más gráfica después, el vector real, ¿verdad? Que vive en un universo sparse, que tiene una representación única, que es la solución única al problema, pero con una serie de datos escasos, dispersos, ¿verdad? Y el teorema de Candes y Terence-Tao nos dice que sí es posible, ¿sí? Es posible ir sub-Nyquist, 10 veces más raro que Nyquist, y recuperar una solución única. Y aquí es cuando la cosa, espero que ya les esté intrigando seriamente. Esto se puede, y esta es una cita directa de una plática de Emmanuel Candes. ¿Qué es Compressive Sensing? Es la posibilidad de adquirir datos de manera comprimida
tomando directamente la información esencial, ¿sí? No gastando el tiempo en tomar esos cientos de miles de píxeles que no contribuyen en nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave de este teorema? Es que debe ser una serie de mediciones incoherentes y aleatorias. Es completamente contraintuitivo. Y esto permite una adquisición simultánea de la señal completa. ¿Sí? Ya los intrigué, les quiero explicar por qué funciona esto. La hojita de MATLAB que desarrollamos para analizar los datos que les voy a presentar al final de la plática, juguetonamente le llamamos The Voodoo Algorithm, ¿no? Una especie de algoritmo voodoo que te permite hacer mediciones aleatorias de algo y extraer una solución única. ¿Por qué es perturbador esto? Vamos a tratar de formalizar el problema un poco más. Todos aprendemos en nuestras clases de prepa y carrera que si uno tiene cierto número de ecuaciones, uno debe tener cierto número de, incógnitas, perdón, uno debe tener el mismo número, por lo menos, o mayor, de ecuaciones, ¿verdad? Para obtener una solución única. Si uno tiene menos ecuaciones que las incógnitas, es un problema mal planteado, ¿verdad? Le puede responder al profesor, oye, no tengo suficientes datos. Porque hay una cantidad infinita de números que satisfacen estas pocas condiciones que me diste. Cuando uno se adentra un poquito más en eso, esto es cierto, los números reales, los coeficientes reales, pero si uno empieza a poner ciertas constricciones a las ecuaciones, a los temas lineales, el caso más clásico, mejor conocido, son las ecuaciones diofánticas. No sé. Mi esposa está aquí. Perdonen, esto sí está muy raro. Bueno. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Yo creo que está equivocada, perdón, es el Instituto de Ciencias Físicas. Sí. Si uno establece constricciones, y esto es clásico, esto es súper conocido. Por ejemplo, en el caso de las ecuaciones diofantinas, decimos, bueno, queremos soluciones que solo sean enteras. ¿Sí? Eso reduce la dimensionalidad de las cosas. ¿Ok? ¿Por qué diablos funciona con persistencia? ¿Sí? Y lo que les voy a contar es el corazón de las cosas. ¿Sí? Ustedes tienen aquí, de este lado, el vector real, que representa un objeto. ¿Sí? Y ese vector tiene vive en una dimensión n. En este caso, n es mayor que m, que es la cantidad de mediciones que uno puede hacer. ¿Sí? Este es un vector que puede tener muchísimas condiciones. ¿Y por qué es perturbador esto? Yo tengo una cantidad en principio infinita de candidatos que puedan cumplir esa relación lineal, ¿verdad? Resulta que, y es el corazón del teorema de compressive sensing, lo anoté por ahí, si uno realiza una serie de mediciones, esto que de manera deliberada puse como una serie de colores aleatorios, es una matriz con entradas aleatorias o una serie de mediciones de una imagen sin un concierto bien definido, aleatorias en sentido puro. Uno explora este vector y obtiene una medición, ¿verdad? Uno explora de nuevo este vector con otro conjunto de cocientes aleatorios y obtiene nuestra entrada. Y así construye uno un vector que tiene una dimensionalidad obviamente más reducida que n, pero que de alguna manera tiene información del vector real. ¿Sí? El corazón del teorema de Candes es el siguiente. Si el sistema es sparse, eso es fundamental, el vector solución, el x, hay muchos x, ¿verdad? Posibles. Aquí hay una frase que a los matemáticos quizás les llame la atención. Con mucha probabilidad, con buena probabilidad, este vector único se va a aproximar por el vector que tenga la norma L1 más chiquita. ¿Sí? Esto que les estoy narrando es el corazón del teorema de Candes. Y así como los postulados de la relatividad, ¿verdad? El postulado de la relatividad es bien sencillo. Todos los sistemas en movimiento uniforme experimentan las mismas leyes de electrodinámica y la velocidad de la luz es la misma. Lo puedo escribir con dos líneas, ¿verdad?
las consecuencias de esas afirmaciones tan aparentemente sencillas son profundas. Lo que está diciendo Terestao es que de manera general este vector existe, es un vector real y es una representación física de algo. Me va a costar mucho explorar el universo sparse para ir y encontrar de manera sistemática esos coeficientes no cero. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? Haz un muestreo aleatorio, ¿sí? Vas a encontrar muchos candidatos, pero aquel que tenga la norma L1 más chica, ese con mucha probabilidad se parece a tu... Mínimo de la norma L1 no es No. La norma L1, para los que no... La suma de los valores absolutos, ¿no? Suma ceros y todas las Sí, pero sujeto a la constricción de que, bueno, entonces tendrías que tener cero en este vector, ¿no? Lo que me está haciendo es el caso trivial en el que mides y obtienes cero, como resultado de tus mediciones. Entonces, efectivamente, ahí el mínimo de la norma L1 es cero. Pero debe ser el mínimo de la norma L1 consistente con este conjunto de mediciones. ¿Sí? Si para los que no, de hecho aquí hay un poquito de matemáticas clásicas, no hay nada, nunca puedo aprender esto bien. La norma L2, ¿verdad? De un vector, pues es, ¿no? Pues el cuadrado de la norma L2. En cambio, la norma L1 de un vector dado es la suma de, bueno, en general, ¿no? La suma de las entradas. Hay una razón para esto. La optimización, de hecho, yo no lo sabía, no sé si lo puse aquí, pero es un ejercicio bien interesante. Si ustedes hacen una minimización de mínimos cuadrados, ¿no? En los mínimos cuadrados ustedes tienen una serie de puntos dispersos y lo que quieren encontrar es el vector, la curva, ¿verdad? Que minimice el cuadrado de las distancias, ¿no? Esto lo aprendí hace algún tiempo. El problema es cuando hay outliers, ¿verdad? Datos que se sacan de la norma. Los seres humanos somos muy buenos para ver esto cuando hay un punto fuera de un centroide de datos. Pero el problema de estos datos, cuando hacen ustedes regresiones con mínimos cuadrados, es que tienen un efecto, un pequeño outlier o pocos outliers tienen un efecto muy fuerte sobre el ajuste, sobre el encuentro del vector. La norma L1 es bastante robusta, ¿sí? Si lo hacen este ejercicio en MATLAB, hacer un ajuste por L1, a pesar del outlier, se genera una curva bastante parecida a... Ese es el tema, ¿no? Esos muestreos son varios órdenes de magnitud menores a los muestreos que tenías que hacer si no tuvieras esta herramienta de minimización. Es una muy buena pregunta. Estas estrategias, hay una cosa que se llama estrategias de combinatoria. Vamos, esto es un campo muy explorado y lo que la gente sabe hacer después ahora, ¿no? Yo sé que la información está escondida, entonces hago una serie de muestreos y muestreos y muestreos que típicamente son 1000 veces más caros que un muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio el problema es que te da justamente aleatoriedad, pero al tener la condición de minimización normal de 1, tu solución es mucho más robusta y mucho más sparse, más compacta en coeficientes que otras normas. De hecho, evidentemente esta comunidad es más madura, más preguntona. Eso se puede, ¿por qué L1 contra L2? Si ustedes tienen, vamos, una condición lineal por ahí, y ustedes están buscando un
for most large determinant systems of linear equations, the minimal one-norm solution is also the sparsest solution. Así de sencillo como se ve. Este teorema que se probó en 2006, lo probó Tenestado y Caldés, hizo explotar toda un área tecnológica, lo que les quiero contar tiene ya 10 años de edad, esencialmente y principalmente en el área médica, que es donde nació. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando acá? Si me permiten regresarme uno. A lo mejor ese problema es probabilísimo, ¿no? Es una probabilidad de más estima. Es una yo te respondía como experimental, ¿no? Los matemáticos tienen cosas elegantes. Vamos a ver muchos modelos, ¿no? Todo esto es el framework teórico, un poco para explicar. Vamos a ver cómo se hace en la realidad, ¿no? La exploración aleatoria es cualquier tipo de distribución es aleatoria pura, ¿no? De tu preferencia. Quizá este ejemplo concreto, Hablar de norma L1 o hablar de base de perros en procedimientos de base es una cosa que depende de la base que vas a escoger. ¿Qué base escoges? es una extraordinaria pregunta. Hay otro ingrediente que se llama incoherence, ¿no? Aquí dice Candés que si existe una representación sparse de este vector, ¿no? en una base, entonces puedo encontrar esto, ¿no? Y ya hablando de transformaciones lineales, ¿no? Las transformaciones lineales que nos lleven de esta representación que no es obviamente sparse a esa representación sparse, debe satisfacer una propiedad que es poderosa que se llama isometría, ¿no? Debe ser una transformación que no te deforme las cosas cuando te vas hacia allá. Y como no sabes a priori cuál es la transformación, ¿no? Así como la hacemos en cambios de coordenadas clásicos, ¿verdad? O sea, quieres cambiar cierto ángulo, haces una transformación unitaria y te lleva para allá. En este caso no sabes cuál es la base, pero ellos prueban que si se satisface la condición de isometría, tu mejor manera de muestrear es una matriz que sea incoherente con respecto a esa matriz hipotética que existe, no sabemos cuál es. Pero si quieres muestrear el producto de la matriz, digamos que hay una transformación que te lleva de una representación A, que no es sparse, a una B, donde este B minúscula es el sparse, ¿verdad? Si tú quieres ir y muestrear a este cuadre, típicamente tendrás que pasar por esto, ¿verdad? Tendrás que conocerla. Lo que dice es, bueno, es una matriz B, de muestreo de esa, la más incoherente, y esto es la otra. ¿Sí? Entonces, no, esa es la parte poderosa de ese problema. No necesitas tener conocimiento a priori de esa transformación. Es probable que jamás la descubras, ¿no? Como decía Candés, existe directamente al proceso de medición en el espacio sparse, ¿no? Sin pasar por este tipo de cosas que, como vamos a ver el ejemplo concreto de mi experimento, sí hay que saber, hay que definir cuál es la función de transferencia, un montón de detalles técnicos, ¿no? Y aquí va el ejemplo real. Este es se publicó ya hace varios años. En cuanto salió este teorema, causó bastante revuelo. Las primeras aplicaciones son en fenómenos de resonancia magnética nuclear de niños, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Cuando hablamos de problemas tan caros, dice que no tenemos la información correcta, la información suficiente para extraer de esa información el modelo real, ¿sí? ¿Qué ocurre con los niños? Y es en verdad un problema motivado por, bueno, ¿qué pasa con la gente inquieta generalmente? Si ustedes los meten a un aparato de resonancia magnética nuclear o lo que sea, yo no estaba en expedición, pero sé que tienes que quedarte quieto un buen número de minutos o no sé cuánto tiempo, contener la respiración y quedarte ahí un buen rato, ¿no? En lo que te van haciendo los cortes de platos. Y lo que ocurre con gente ansiosa o con niños es que a los 2 minutos tienen que empezar a respirar, ¿no? Y lo que ocurre con las ondas de resonancia nuclear en Stanford es que en particular los niños no les pueden tomar MRIs, ¿no? Sin embargo, la información que está calificada está abiertos porque hay muchos órganos o contrastes que
corresponde a esa imagen. Pero con este proceso de minimización y aprendiendo el hecho de que el universo de imágenes es sparse, ellos han hecho explicaciones muy dramáticas de cómo mejoran y obtienen la señal real, ¿no? En verdad, a mí me parece muy dramático el desarrollo, y esto a los pocos años de la prueba de teorema lo hizo la Universidad de Rice. La historia va como sigue. Usted tiene una imagen de 2 dimensiones, y lo que cada quien haría sería sacar su celular, ¿verdad? Y en un arreglo de millón por millón, o qué sé yo, y por 1000 píxeles, y tomarla directamente. Lo que hace Rice es este espejito en ese momento una cosa hipercara. Bueno, Capella y yo hicimos le llamamos Jale Chicano, una versión mexicana de esas matrices aleatorias, un proyector de imágenes, un proyector que hackeamos. En la versión original, Rice mandó a hacer una serie de espejos que se llaman adaptativos, en donde cada pixelito se mueve o no se mueve, según le metas un impulso o no. Entonces le metía impulsos aleatorios a los espejos, una serie de lentes, y en la imagen original pasa por este espejo, que es nuestro sampleador inhomogéneo, ¿verdad?, de esta imagen, y manda una serie de pulsos de fotones a un solo fotodiodo. ¿Ok? Este es el vector Y que les mostré, ¿verdad?, es el resultado de una serie de mediciones promediadas que no corresponde a medir millones de veces o millones de píxeles, y aplicando este programa lineal de minimización convexa, encuentran el vector en espacio Fourier que corresponde a esto. Es una demostración bastante dramática de la técnica. En su momento lo hicieron porque podían y porque querían, es decir, es un experimento caro, pero vale la pena meditar cuándo es relevante esto, ¿verdad? Claramente para fotografías es muy caro, porque les cuesta tener la práctica que no es tan relevante. Imagínense ustedes ahora que el problema que tienen es hacer una imagen con neutrones para un contenedor que va pasando por la frontera, ¿verdad? Hay escáneres de neutrones que analizan si hay rocas, explosivos. Bueno, estos cacharros, esas cámaras, para tomar imágenes dinámicas con neutrones, pues ya son baratas, ¿verdad? Y a color, y no sé cómo. Los detectores gamma para hacer observaciones astronómicas, detectores de rayos X, detectores en infrarrojo lejano. Hay un conjunto muy grande de aplicaciones tecnológicas donde es caro tener una cámara de millones de píxeles, por sencillamente no es posible. Pensando en detectores de patrones gravitacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos libros podemos tener en el planeta Tierra? Y hacia allá va ese tipo de desarrollos, ¿no? No es una cosa que se pueda sostener que hacer en entiendo de la que para hacer aquí es una situación. Porque casi tiene un pequeño error, es que no hacen así como el sentido que no podría hacer eso con un maestro que tiene la figura. Hay una cosa que se llama robustez, los algoritmos son muy robustos, es bien interesante. Lo voy a explicar un poco por aquí, ¿no? Tienes un error, un outlier, en tu medición es muy probable que ocurra. El proceso de minimización L1 hace que tu solución sea robusta, ¿no? Ese es el yo tendría que entender bien qué tiene tipo de reversibilidad. Dada esta imagen que viene de L1, no, pues obviamente no es reversible. De la reversibilidad de algo que de la no tan peor irreversibilidad. Tendríamos que platicar de eso y debemos ser expertos y hay un mar abajo de esto, ¿no? Puede ser que sí. Yo sé que se está usando ahora en teoría de información, en generación de... Esa es una pregunta. Mire, yo voy a platicar de ese justo para esto, motivar unas preguntas. Yo tengo una aplicación muy concreta, muy pragmática que tenemos, pero justo a mí me encanta eso, el interés de mantener el discurso, los números y los resultados son más mucho. Además, yo tengo una preocupación
qué quieres sacar de esto, ¿no? O sea, temas de información, robustez de información, ¿no? Que es todo un tema, cómo corriges errores, evitas corrupción de datos a lo largo de la transacción, es toda una... Créanme que si se toma un completo la cantidad de pruebas que están surgiendo en información, en generación de convertidores de desarrollo digitales de ultra alta velocidad, imágenes robóticas, imágenes, ¿no? Es impresionante. Y cada unidad está intrigada por esto, ¿verdad? Escéptica, con mucha buena razón, pero está en potencia de cosas sin una cantidad enorme de cambios, ¿no? Y justo yo creo que no se meten abajo del compras ahora, va a caer adentro, el proceso aleatorio intrínsecamente robusto. Estas camionetas de Pixel, las que yo conocía, usan en 9.2 esta secuencia aleatoria. Usan una secuencia de cuadrículas que son ortogonales. Entonces, lo que está sacando es que con imágenes aleatorias convertir más rápido. Tú imagínate que es un vector sparse, no sabes no están sus componentes. Es un asunto probabilístico. Si tú haces un muestreo sistemático paso por paso de análisis, es probable que en un momento de la laguna de ceros te la pases midiendo como soldado disciplinado hasta que llegues con una variable, con una componente que no es cero, ¿no? La estrategia aleatoria explora el espacio recíproco con más eficiencia y tiene más probabilidad de encontrar esas componentes no cero. No, es que no puede ser, son aleatorias, no aleatorias. No sé cómo podría ser yo pero son estrictamente aleatorias. Es parte del recíproco. Si lo piensas, de hecho, es un solo sensor físico del espacio, en un espacio recíproco, su razón es estética, ¿verdad? Pues tiene la pantallita hasta donde yo entiendo la diferencia debe ser una secuencia de máscaras puramente aleatorias, ¿no? Con ruido gaussiano, como tú lo puedas producir. Y esta cita de Rice, igual single pixel cámara, este es súper divertido el tema. Esta es la imagen famosa, ¿no? Se publica, es un mandril, la letra R, la replicamos en mate con mucho menos dinero, ya que 6, 7, 8 años después es mucho más fácil. Pero son las imágenes originales y las imágenes reconstruidas a través del proceso de minimización convexa de la norma. Yo creo que me he llegado a mi parte. Repito, mi propósito ahorita es intrigarlos, enterarlos de esta área y los invito a que se metan a Scopus Institución, porque seguramente, digamos que el problema es tan general que cada quien sabría cómo o así decirlo, ¿verdad? A nosotros nos mostraron cosas muy mundanas y es lo que voy a gastar en los siguientes minutos que me quedan. Y es que hacemos espectroscopía en varios rangos, desde rayos X suaves, ciclotrones, cuando hay FLLs, mid-infrared, sintonizable, pulsado, y a eso hacemos nuestras espectroscopías, análisis dinámicos de transiciones, etc. Pero el punto central en la espectroscopía es un problema real de dinero y de capacidad tecnológica, es tener acceso a estas cosas, ¿verdad? Los enlaces que tenemos en el laboratorio es desde el grupo de plasmas y enjambres, pero son enlaces que no son tan fáciles, no son tan baratos, ni tan sencillos de operar, con los cuales si no tienes esa posibilidad, pueden realizar espectroscopía, ¿verdad? Lo mismo el FUSIL que tenemos en infrarrojo medio, no son herramientas tan sencillas, y entonces uno está limitado en el ancho de banda de los instrumentos que ¿cómo aplicamos esto? Tenemos un real problem, muy concreto en nuestro caso. Hay una serie de transiciones ahí en la naturaleza, en valores, por ejemplo, de un sistema atómico que tiene un ancho de línea muy bien definido y podemos llegar con sus tostos instrumentos que tienen una función de transferencia limitada de ancho de banda. ¿Y qué tan delgadas es el ancho de banda? Es un asunto de pesos, es dinero. Debe haber una especie de ley de dinero para cuando quieres ir a mucha resolución.
intrínseco, terminas con un chico, ¿verdad? Campos de golf, de los cuales tienes que traer información. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? La pregunta era si podíamos, en ciertas condiciones, y adaptando este proceso de medición aleatoria, sacar espectros más resueltos de información limitada. Se da un trabajo bastante interesante. Finalmente, Lina andaba acabando su doctorado y nos dedicamos a desarrollar técnicas de muestreo aleatorio en espectros y buscar un caso que fuera suficientemente complicado para resolver el poder de esto, pero suficientemente bien conocido para verificar si estábamos diciendo locuras o no. Esto es el espectro de carbón en plasmas. Nosotros hacemos experimentos en plasma y en plasma de todo tipo de fenómenos, disociación, captura, excitación, relajación, todos los fenómenos que uno se le ocurran en la física molecular están ahí. Y algo interesante es hacer espectroscopía de estas especies. Algunas de ellas no se pueden meter en botellas, sobreviven en plasmas. Tomamos el plasma de argón, que es una descarga atómica, ¿verdad? El argón es monoatómico, estudiado hasta el exceso, esas transiciones que ven ahí están reportadas por NIST, y entonces iniciamos nuestro proceso de medición con una adaptación, ¿no? Los espectros se puede describir en la matemática como una operación de un instrumento, en este caso nuestro instrumento es G, que es el espectrómetro, y un vector, que eso se llama el espectro real, auténtico, ¿verdad? El natural que existe, el natural es no el que ves en tu pantalla, y aquí ya aplicando de manera muy específica este problema, la idea es recuperar este vector de una serie de mediciones limitadas, ¿verdad? Esto en el caso del trabajo que hicimos en espacio recíproco. Ustedes piensan que, por ejemplo, la técnica FTIR hace este tipo de mediciones espectroscópicas directamente en el espacio recíproco, ¿verdad? ¿Qué pasa con FTIR? La capacidad de resolución del FTIR está limitada por el ancho de banda, ¿verdad? Después de cierto momento, el FTIR ya no, los interferogramas ya no se ven porque dependiendo del brazo del FTIR puede llegar a más kilómetros. ¿Cuál es la hipótesis aquí? Es que tenemos en el espacio recíproco por nuestro instrumento una serie de mediciones que hicimos aleatorias, pero que está limitada, y que la extrapolación hacia frecuencias más anchas, que es el vector real, ¿verdad? El vector completo, debe existir, debe ser única. Entonces, parte del trabajo que está en la publicación es primero mostrar formalmente que el espacio de espectros es sparse, ¿verdad? Existe una infinidad de posibilidades espectroscópicas y que cuando uno mide un espectro, ese es un vector específico con un número limitado de variables con relación al universo grande. Lo probamos y aplicamos estos programas de minimización de normal de 1. La grandeza es bastante directa la aplicación y lo and behold, como dicen los gringos, obtuvimos lo que les voy a mostrar al final. Entonces, muy brevemente, no estoy aburrir, este tipo de arreglos que hacemos para los experimentos de plasma. Tienen ustedes una descarga que nos tienen ahí, que inyecta uno láseres o electrones o neutros o radiación infrarroja, y esto altera la dinámica del plasma, la corriente del plasma, y uno detecta esas fluctuaciones que son increíblemente sutiles. Estamos hablando de fluctuaciones de nanocoulombs, en una descarga que tiene varios miliamperes de corriente, y uno debe distinguir esas fluctuaciones, esos latidos inducidos por nuestro láser en el contexto de un mar de señal. Y esa es la belleza de la parte instrumental. Hay una serie de herramientas y de procesos que permiten extraer información que aparentemente no se ve. Los boxcars, los convertidores de desarrollo digitales de alta impedancia. Ese fue el experimento y ese tipo de mediciones que tenemos. ¿Cuál es la ventaja de tener láser? Nosotros podemos hacer un programa que de manera aleatoria evalúe cierto número de longitudes de onda en tiempos aleatorios. Es el análogo a la máscara aleatoria en caso de imágenes. Y pues me queda un minuto. El proceso de medición comienza a partir de un sampleo aleatorio, es un espectro convencional. Los datos originales son muestras en longitudes de onda aleatorias.
proceso de minimización de norma L1 nos devolvió la cosa que ven abajo. ¿Sí? Que desde mi punto de vista es bastante interesante. ¿Cuál es en familia? ¿Qué les puedo hablar de las dificultades? Es un experimento muy sencillo. ¿Sí? Se apaga cuando se acaba la hora. Esta es la técnica, ¿verdad? Se apagó. Hay preguntas, ¿cómo se apagó? ¿Cuál es aquí el cambio sobre el cuando nosotros fuimos ya a problemas más de adultos, si están aquí el ruido es una cosa bastante benigna, etcétera. ¿Cuáles son los casos donde sí es interesante extraer cosas? Este es un espectro de relaciones vibracionales en nitrógeno o aire seco, que es nitrógeno y oxígeno. Y ustedes saben que metidos en estas valores vibracionales que se ven ahí equiespaciados, porque son osciladores armónicos cuantizados, ¿verdad? Hay una estructura subyacente rotacional. El problema de estas mediciones es que ya empiezan a dar mucha lata, son señales más bajas y el ruido empieza a ser un problema. Y ahí es donde seguimos ahora, y es cómo en verdad sabemos cuando el ruido, que no es sparse, el ruido que da la contribución no sparse, tiene que ser tomado en consideración. Estos son datos tentativos, los pongo en confianza, porque hubo resultados fantasizing interesting. Eso que ven ahí es la señal original, la mostramos también aleatoriamente, y nuestro proceso de minimización normal de 1 nos arroja imágenes como esta. Lo que ven ahí en negro es el espectro que arroja el proceso de norma de 1. Lo que ven ahí en azul son transiciones rotacionales de la molécula de N2, porque está bien conocido su momento de inercia, ¿no? Hay discrepancias, ¿no? Si uno ve el consumo de algunas transiciones que están, no las significa, algunas que no están aparecen, pero digamos que es sorprendentemente o randomizing, como se dice en inglés, sugerente. Hay muchos problemas ya técnicos y nos metimos en un berenjenal de cómo se pueden ahora estimar no transiciones, sino distribuciones de transiciones usando la diferencia cartesiana. Es todo un tema abierto, pero ya no tengo tiempo y entonces les doy las soluciones, ¿no? Espero, a los que no lo conocían, haber presentado un no paradigma de medición, es un proceso de un desarrollo bastante reciente de señales que se adquieren directamente en el espacio relevante y yendo a buscar los vectores relevantes de un conjunto de vectores sparse y hacemos una aplicación y ahora nos explorando posibilidades de extender esto a varias cosas. Hay infinitas aplicaciones interesantes y me doy por bien servido si